Welcome, everyone. This is the Bienvenidos International todos. Peace Es Coalition. Coalición Internacional por la Paz. Esta es la número 97 que hemos tenido de forma consecutiva. Gracias. Bienvenidos todos a todos los que han participado con nosotros estas todas 97 semanas. Creamos este foro hace 97 semanas para poder juntar a la gente de todas partes del mundo para discutir cómo podemos crear la paz verdadera. No importa cuál ideología tengas, si tú quieres esta perspectiva y quieres crear la paz, entonces eres bienvenido. Hemos tenido 95 naciones representadas, de las cuales sabemos que han participado. Al menos hemos tenido 1,000 personas participando de forma semanal en este diálogo. Esto es maravilloso y queremos que siga creciendo. Si lo estás viendo por YouTube o cualquier otra forma de participar, puedes compartir esto con tus organizaciones para que también participen con nosotros. Soy Anastasia Battle. Voy a ser su moderadora, así como Dennis Small y Dennis Speed. Para iniciar, le voy a pedir a Helga Seblarush, que es la fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que ella empiece. Déjenme darles la bienvenida a todos ustedes. Pienso que todo el mundo sabe que estamos en un momento sin precedentes y muchas crisis que hemos discutido en las últimas 97 semanas viene a un gran golpe nuevo, que es el presidente Trump, que declaró aranceles para todo el mundo, muy altos para todo el mundo. Después hubo respuestas, especialmente de China, y después Trump contraatacó con nuevas aranceles. Y ahora hay aranceles de 145% en contra de China y 125% de respuesta de ellos hacia Estados Unidos. Millones de dólares se borraron de los cuadernos de contabilidad de los mercados financieros y debido a eso, algunos de los amigos multimillonarios del presidente Trump le convencieron de que hiciera una pausa de 90 días para el resto del mundo, excepto para China. Uno puede debatir de cuál es la intención sobre las acciones de los Estados Unidos, de Trump. Dice él que los Estados Unidos se aprovecharon, la gente del mundo entero se aprovechó de los Estados Unidos y él quiere reindustrializar a los Estados Unidos, pero puede ser su intención. Sin embargo, tú puedes preguntarle a cualquiera en el mundo que nadie va a estar de acuerdo con esa interpretación de la realidad, porque el FMI, el Banco Mundial y el sistema, todo esto fue creado para tener condiciones comerciales con la ventaja, puedes decir, de Estados Unidos, pero también de Europa, en contra de la desventaja de los países en desarrollo, y que las condiciones del FMI han evitado el desarrollo industrial del sur global. Es por eso que tenemos esta rebelión expresada en la formación de los BRICS y de otros tales desarrollos. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a ver qué sucede, pero potencialmente con esta guerra escalante de comercio con Estados Unidos y China, esto no está causando la crisis financiera, no está creando la crisis sistémica del sistema financiero, pero sí puede ser el inicio del colapso de todo el sistema, porque el sistema ha estado en bancarrota por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y estamos circulando internacionalmente el Instituto Schiller una declaración que les voy a pedir a todos los participantes en esta llamada que nos ayuden a distribuirlo, que tiene el título ¿Qué debe hacer cada gobierno para evitar el sistema no controlado del sistema? En este
documento hay citas muy largas de mi esposo Lyndon LaRouche, quien proféticamente hizo el pronóstico del colapso actual del sistema y propuso medidas muy claras que deben de tomarse, que él escribió como un documento llamado como las 4 leyes de Lyndon LaRouche, empezando con Glass-Steagall, con la separación exactamente como hizo Franklin Delano Roosevelt en 1933, que incluye traer la generación de crédito bajo el control soberano de los gobiernos y los congresos, parlamentos en Estados Unidos en el Congreso, y exige la creación de un sistema crediticio internacional nuevo, como el nuevo Bretton Woods, como el sistema de nuevo Bretton Woods, que debe remediar el subdesarrollo del sur global, proveyendo crédito barato de interés muy bajo para incrementar de forma masiva la productividad, enfocándonos en el espacio, en fusión y en cosas similares. Tú puedes ver en la declaración escrita, pueden pensar cuáles instituciones en su país, eh, este país, deben de ponerle atención a este documento. Esta es una pregunta abierta. ¿Qué va a salir de esto con esta confrontación de Estados Unidos y China? Y quiero citarles un artículo que fue publicado por Wang Ben, que es el presidente del Instituto Financiero de Shenyang de la Universidad Renminbi en China, en Pekín. ¿Habrá una guerra entre Estados Unidos y China? Y dice que la pregunta ha ganado algo de popularidad en las redes sociales después o debido a esta guerra comercial. Y dice claramente que nunca fue la intención de China de hacer a los Estados Unidos un enemigo, que también no hay ningún funcionario de alto rango chino que haya hecho una declaración, que haya mencionado. En cambio, sí dicen que no quieren escalar. 3 días después de que tomó Trump la presidencia, hubo una llamada entre Trump y Xi Jinping, donde ambos expresaron el deseo de cooperar y esperando que esto fuera posible cuando cada uno respete los intereses del otro. Cuando se procedió a señalar la fortaleza militar de China, en cambio se envió todo esto hacia las costas de eh, que el Estados Unidos no podría derrotar a China en un conflicto militar. El CSI, que es un centro de estudios, concluyó que los Estados Unidos no puede ganar, que ellos en cambio sufrirían un desastroso derrota. Hay una caricatura que se hizo viral en China donde Trump está vestido como el emperador, el último emperador de la dinastía Qing, que le hizo la guerra, declaró la guerra en 1900 al país más poderoso del momento, el número 8. Y pocos años después, esta dinastía Qing se colapsó. Esta es una referencia obvia de que los Estados Unidos están comprometidos en muchas guerras en muchas partes del mundo. Así que el artículo termina preguntando si es que llega una guerra entre Estados Unidos y China, esto terminaría, dice que terminaría peor para Estados Unidos que la guerra coreana. Como saben, esta es una opinión, son de alguien de un centro de estudios de China, pero señala los hechos. Mucho más y peligroso es la publicación de Tucker Carlson, que tratamos de confirmar
antes de esta reunión, pero no pudimos hacerlo, confirmarlo. Carlson está citando una declaración del Pentágono reciente donde básicamente dice que el Pentágono tiene documentos que muestran que si permitimos lanzar misiles a la profundidad del territorio de Rusia, esto significaría el 50% de aumento del riesgo de la guerra nuclear y que esto le da permiso a esta Ucrania, y Tucker Carlson básicamente dice que los políticos que están confiados con tal resultado deben de estar en una prisión o en una institución para los locos criminales. Vamos a tratar de confirmar que tal documento del Pentágono existe, pero no lo dudo, no lo descarto, porque esa fue nuestra idea independiente de lo que estaba llevando a cabo el gobierno de Biden. Y esta declaración del Pentágono simplemente lo confirmaría. De otra forma, pienso que la situación es muy dramática. Las fuerzas de defensa israelí en Gaza están golpeando en varios lugares en Gaza. La situación humanitaria es catastrófica. Smotrich dijo que no van a permitir que ni una granito va a entrar a Gaza de nada, de alimentos. Obviamente esto significaría la hambruna generalizada. Hay soldados del ejército israelí que están aparentemente protestando en contra de Netanyahu, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio una declaración condenatoria a esta actual política israelí. Así que la escalada, el aumento que va en contra de Irán todavía sigue en un lugar muy alto de la agenda y nos trae al mundo en un borde de una confrontación global. Y el otro frente importante es la situación de Ucrania. La situación se convierte cada vez más desesperada por cada momento, en cada momento. La devastación completa del ejército que no es capaz de rellenar sus filas. No pueden decirle a la población ucraniana la verdad porque temen que no la van a poder aceptar. Este grupo de contacto en Ucrania se está reuniendo en Bruselas ahora, y Witkoff está ahora en San Petersburgo. Son parámetros de lo que estamos hablando, de una situación extremadamente traumática. Y en el mientras tanto, pienso que seguimos hablando acerca de esta revelación tan importante de el New York Times, de ese artículo de 13,000 palabras, prácticamente admitiendo que desde mediados de abril de 2022 en adelante, todo el comando ucraniano de guerra estaba manejándose desde Wiesbaden, desde las barracas del comando de Clay, donde los Estados Unidos estaban dando las órdenes y la asistencia técnica de seguridad y de inteligencia. Así que el argumento de que la guerra rusa en contra de Ucrania fue no provocada, lo que nosotros siempre dijimos que esto era falso, que esto era una guerra sustituta de los Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia, esto es totalmente confirmado. Y así que lo decente que hacer es que quien sea que haya repetido esa narrativa acerca de que fue una guerra de agresión no provocada, debería salir con el conocimiento, admitiendo que estaban equivocados. Acerca de otras narrativas incorrectas, el gobierno alemán no han formado, pero están tratando una coalición entre la CDU, la CSU y los socialdemócratas. Esto es increíble porque tiene un párrafo que dice que el gobierno va a tratar de hacer una ley para evitar las mentiras, donde van a
cualquiera persona que esté conscientemente diseminando desinformación van a ser castigados. El Bild Zeitung, este tabloide alemán más grande, dice en su editorial que esto es muy peligroso, que debe detenerse. Muchos expertos legales, constitucionalistas, están diciendo que esto va camino a una dictadura, porque ¿quién va a decidir qué es una mentira y qué no? Y aquellas cosas que se piensan que son mentiras terminan siendo verdad. Así que advierte que esto es el camino a la dictadura y eso pienso que esto es bastante peligroso y esto, acuérdense que un editor de una revista en Alemania fue ya mandado a prisión, no que se haya hecho inmediatamente, pero sí fue condenado y tiene porque él hizo una fotografía del ministro del Interior, Fraser, mostrando que él está en contra del libre discurso de la. Así que estamos en una situación muy increíble donde que exige la movilización de el Movimiento Internacional por la Paz y la Coalición Internacional por la Paz, pero cualquier otro grupo que esté preocupado por la paz mundial, como he dicho, que yo no pienso que la situación puede ser remediada simplemente poniendo eh, ban- banditas o remedios de belleza, sino que tiene que haber una corrección fundamental de todo el sistema que creando una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo nueva que debe tomar en cuenta los intereses de cada país, como sucedió en la tradición de la paz de Westfalia. Yo te regreso la palabra para que sigamos con este diálogo. Gracias, Helga. Tenemos una excelente panelistas que van a seguir, que van a hablar. Gracias por darnos esta revisión y particularmente de lo que dijiste de Israel. Eso sigue con los activistas previos de las reuniones previas donde tuvimos activistas israelíes. Bueno, quisiera continuar esta discusión. La siguiente persona es un buen amigo nuestro de la Coalición Internacional por la Paz. Es Graham Fuller, es un ex diplomático, ex miembro de la CIA y erudito sobre el Islam. Es bueno que nos acompañe. Adelante. Espero que todavía esté ahí. Graham, ¿necesita prender su micrófono, por favor? ¿Esto está bien? Muy bien. Gracias, Dennis. Me pidieron que abordara el tema tan complicado y que disturba bastante al que Helga aludió es el que se iguala el tener guerra o no guerra con Irán. Esto ha cambiado un poco en un periodo de tiempo, pero en el periodo que tengo me gustaría abordar, por un lado, el argumento a favor de quienes creen que va a haber una guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel por el otro lado, y el argumento de que al final de cuentas tal vez no habrá una guerra. Primero que nada, pienso que estamos muy conscientes de la expansión militar estadounidense tan grande que está sucediendo en la región del Pacífico. Hay más que son más que poderosas para tener un ataque devastador contra Irán si esa decisión se tomara. La fuerza presente está en camino y la amenaza y la intimidación a Irán pienso que es muy grande. Segundo, sabemos que se conoce durante tiempo este tipo de guerra, especialmente entre Estados Unidos e Irán, es algo que Netanyahu desea. Es una de sus principales metas que
que es multiplicar las fuerzas israelíes en el poder que se unirían con Estados Unidos para de esta manera destruir a Israel, mucho más allá de cualquier cosa que Israel sola podría hacer. Hay declaraciones muy fuertes por parte de Irán que no va a permitir de ser agredido y de ser abusado. Y también ha habido y que ni siquiera van a tener un contacto directo con Estados Unidos. Esto ha disminuido este tipo de declaraciones y que ha habido la posibilidad de un acuerdo tentativo un encuentro entre Witkoff y el ministro del Exterior iraní, Arakshi. Pero por el momento, Irán se mantiene muy firme y no es sorprendente de que simplemente no van a permitir ser acosados. Son muy conscientes del poder occidental y que especialmente el Reino Unido ha estado involucrado en llevar a cabo intervenciones en Irán durante varios años y el derrocamiento de uno de las figuras heroicas más importantes de Irán, el ex primer ministro que fue derrocado mediante una revolución conjunta de la CIA, o más bien dicho, un golpe de Estado entre la CIA y el Reino Unido en 1953, Mohammad Mossadegh. Y todos sabemos que la guerra pareciera que une a los países y podría haber un intento o tal vez la tentación de Israel y particularmente Netanyahu, que de otra manera tiene grandes problemas internos, que pudiese avanzar hacia un escenario de la guerra. Pero quién sabe si Trump está bajo otras presiones como los aranceles que pudiese avanzar en esa dirección, pero hay una percepción cada vez mayor en Israel y en Estados Unidos y probablemente es cierto que Irán es más debilitado militarmente hablando de lo que ha sido durante un gran tiempo. Israel llevó a cabo la decapitación de destruir a Hamas, de destruir al liderazgo de Hezbollah para a crear una apertura en Siria que le permita ir hacia Irán, lo cual se logró hace tiempo. Así que Irán tiene menos defensas, no está indefenso completamente, pero tiene menos defensas de lo que ha habido durante en mucho tiempo. Así que hay la tentación, en particularmente por parte de Israel y el Congreso estadounidense no, no se puede pensar que se va a oponer a la guerra. El Congreso recibe pago del Cabildo sionista y ha apoyado el ataque contra Irán. Así que esos son los factores que preocupan mucho para decir que hay una probabilidad alta de una guerra contra Irán en las próximas semanas. Pero miremos el otro lado de la moneda. ¿Qué indicadores podrían ser que podría evitar una guerra con Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por otro lado? Pero pienso que hay una dinámica muy importante entre Bibi Netanyahu y Donald Trump. Pienso que todos siempre han dicho, Donald Trump está en el bolsillo de los sionistas y tiene una contribución de 100 millones de dólares de Miriam Adelson, que es la principal eh, que apoya a Israel en Estados Unidos. Con todo eso, Trump ciertamente se ha sometido al cabildo israelí, pero hay cierta oposición. Por un lado, Trump salió el otro día y le preguntaron sobre una guerra y mencionó, bueno, no recuerdo sus palabras correctas, y él dijo, yo hago la política, nadie más la hace. Cuando le preguntaron si Israel estaba promoviendo una guerra contra Irán y y sugirió, cuando le sugirieron que Israel controlaba la política externa estadounidense. Ahora
Bibi Netanyahu ha estado 2 veces en la Casa Blanca y pienso probablemente fue llamado a la Casa Blanca, que no lo recibe totalmente bien. Por un lado, Trump, cuando estaba hablando sobre el futuro de Gaza, él dijo, Estados Unidos va a tomar el control de Gaza para convertirla en una riviera, y pienso que Bibi pensaba que Gaza era parte de Israel en lugar de algo que Estados Unidos se apoderara. Pero más importante, cuando a Bibi le pidieron que regresara a la Casa Blanca, o quería venir a la Casa Blanca para promover su guerra contra Irán. Y, y en esa ocasión, Trump, de manera muy explícita, dijo que iban a haber pláticas entre Irán y Estados Unidos. Eso no es lo que quería escuchar Bibi Netanyahu. Al contrario, quería que le aseguraran que iba a haber un compromiso sólido por parte de Washington de, de llevar algún tipo de encaminarse hacia la guerra. Yo tengo cierta confianza en Steven Witkoff. He desarrollado cierta confianza. Aquellos que tienen experiencia en la política exterior, él no tiene experiencia en la política exterior y eso es verdad, pero cuando uno lo escucha en sus entrevistas, uno puede entender a una persona que es muy dura, pero que reconoce lo que la gente con la que él está lidiando piensa. Y si uno es un negociador exitoso en bienes raíces en Nueva York, uno debe sentir lo que la otra persona quiere cuando habla, si uno quiere completar el trato. Así que esta persona al principio mostró esa capacidad. Ahora lo nombraron para participar en las cuestiones iraníes, al igual que en Ucrania, y posiblemente en algunas otras cosas también. Así que Trump tiene bastante confianza en su capacidad como negociador, y se alegó que Witkoff no tenía experiencia en la política exterior y que no sabía nada sobre el mundo. Bueno, tal vez no estoy tan seguro de que yo creo en eso. Eh, eh, la, el gran conocimiento de la política externa de Estados Unidos. Los disque expertos nos han llevado de un desastre a otro, desastre a desastre, guerras perdidas, errores alrededor del mundo. Los llamados expertos, los disque expertos, son buenos para presentarse a sí mismos, y asumo que Witkoff aprende rápido. Yo mencionaría también que si hubiera una guerra entre Estados Unidos e Irán, esto acabaría con las negociaciones en Ucrania, que es algo que, que Trump quiere lograr. No pienso que él quiere que eso se acabe, pero les garantizo que eso acabaría si fracasaría. No pienso que ninguno de los estados del Golfo quiere guerra. No pienso que ellos tendrían algún beneficio. Estados Unidos ha estado tratando de crear hostilidades y que se vuelvan enemigos los estados del Golfo con Irán durante décadas al promover la presencia militar de Estados Unidos, pero Irán, con la ayuda de China, eliminó eso a través de tener un acercamiento muy importante entre Irán y Arabia Saudita. Así que pienso que Israel tiene muchas razones para tener menos confianza en de si esto llevaría a una guerra. Y finalmente quisiera mencionar una cosa última que no se ha mencionado en lo absoluto en, en la situación geopolítica compleja de Oriente Medio, y ese es el papel de Turquía. Turquía, sabemos, durante mucho tiempo ha sido miembro de la OTAN y se ha descrito como un aliado leal a la OTAN. Eso se acabó. Turquía
ha estado en este juego para ver qué gana y ha llevado a cabo juegos diplomáticos muy capaces y ha hecho arreglos y se declaró como un importante actor regional en Asia Central, el Cáucaso, el Mediterráneo, Oriente Medio, etcétera. Turquía ahora es muy activa en Siria y como vemos que Irán está avanzando cada vez más a Siria y creo que hay una probabilidad que pudiera haber un enfrentamiento y choque entre Turquía e Israel. Y el ejército turco es muy formidable, es muy capaz y tiene mucha práctica. Y dudo que Israel quisiera enredarse con esta nación, pero pienso que hay una oportunidad de que haya un problema y esta posibilidad es cada vez mayor que podría detener las ambiciones globales y regionales de Israel. Así que al final, para mí, ese es mi juicio muy personal y podría estar equivocado. Para mí, la esperanza de que los factores estén en contra de una guerra contra Irán en el futuro cercano son más grandes que los factores que nos llevarían a una guerra con Irán. Gracias. Muchas gracias, Graham, por ese análisis tan a fondo y también por abordar esta conexión de este proceso de negociación, cómo funcionaría en esos diferentes frentes. La gente quiere compartimentalizarlos y eso no es el caso. Estamos en un ambiente mundial, no son asuntos aislados. Así que muchas gracias por eso, Graham. Vamos a continuar nuestro diálogo y luego regresaremos a las preguntas del público. La gente ya está empezando a hacerlas. La siguiente persona es por primera vez, le damos la bienvenida al profesor Geoffrey Roberts, que es profesor emérito de la historia en el University College Cork en Irlanda y miembro de la Real Academia Irlandesa. Y muchas gracias por acompañarnos, profesor Roberts. Es muy bueno que nos acompañe. Adelante. Gracias. Gracias por la invitación. Me sugirieron eh, que hablara sobre la conferencia de Yalta de 1945, pero antes de eso, estoy de acuerdo con, con lo que dijo el señor Graham sobre su evaluación sobre Stephen Witkoff, y es alguien que yo pienso y tiene la capacidad de presentar diferentes modos de ver las cosas y que entiende diferentes ideas. Y yo quiero expresar sobre la crisis inmediata que enfrentamos, que son los aranceles y la guerra comercial y el enfrentamiento entre Estados Unidos y China es, es el no comprender en absoluto cuáles son los diferentes puntos de vista, los diferentes intereses, es la falta de diálogo y, y es algo que y cuáles serán las tácticas. Así que vamos a enterarnos de cuál es la manera de pensar, la racional, cómo se crean las políticas de Trump y también los argumentos en contra. Así con respecto a Yalta, yo aprecio sobre esta conferencia y también es el aniversario y se ha comentado sobre esto es en su mayoría con la idea de lo que ocurrió en Yalta hace 80 años y las esferas de influencia que se crearon entre las grandes potencias para que llevó a la Guerra Fría. Recientemente participé en una conferencia sobre Yalta. Es una conferencia que se llevó a cabo en Yalta en
en el Palacio Libardia, que fue donde se llevó a cabo. Así que tomé parte en esta conferencia personalmente, aunque lo hice por Zoom, pero yo estaba allí en ese palacio anteriormente. El principal punto que hago en mi presentación es que Yalta no tuvo nada que ver con las esferas de influencia, pero tenía mucho que ver con la unidad de las grandes potencias y todo lo que tenía que ver con tratar de crear una nueva arquitectura de seguridad internacional que de hecho llevó a una paz duradera. Eso es de lo que se trató Yalta. La mayoría de la gente fue una discusión entre las grandes potencias. La paz que se creó entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética fue una gran base para un orden global, pero sin embargo fue una paz que todos los estados empezaron, que fue beneficiar en términos de su seguridad, en términos de su prosperidad. Así que el concepto fue una una paz benigna entre las grandes potencias. Esa fue la idea. Y por supuesto, lo que sucedió es que ese proyecto se colapsó y que se tuvo la Guerra Fría sobre la Gran Alianza y este gran proyecto de tiempos de paz. Lo más importante de mi perspectiva es que la alianza de la Segunda Guerra Mundial se creó como una opción política que se sostuvo durante los 4 años de la guerra y el fracaso del proyecto en traducirse en un periodo de posguerra fue un fracaso de una opción política, la elección política, fue el resultado de decisiones políticas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Así que simplemente pudo haber una gran alianza durante tiempo de paz que tenía decisiones políticas diferentes a las que se hicieron en el 1945, pero de hecho podría haber un- una, una colaboración de los grandes poderes que se puede renovar hoy como resultado de una eh, selección política. Y por supuesto, podemos ver que el gobierno de Trump viene y, y si y, y las principales supuestos sobre la política exterior estadounidense quiere colaboración con Rusia, tiene una posibilidad de acercamiento, una disuasión y puede mostrar lo que es posible como una cuestión de elección política, de selección. Y no hay razón por la cual no debería poderse sostener. Y si no se sostiene, no es porque su fracaso es inevitable, sí, sino que será un fracaso político, igual como el fracaso de Yalta, de su perspectiva. Esto fue fracaso político después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero mencionar también, hay un aspecto que conectado a esto, que es el trabajo de un historiador estadounidense que se llama Schrader. Paul Schrader, él era un especialista en la historia europea del siglo XIX y fue un estudiante de lo que se llamaría el concepto de Europa, de una gran constelación de poder que que sostuvo la paz general en Europa por casi 100 años entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Y
pienso que esta perspectiva del concepto de Europa era una creación política y si algo surgió de esta experiencia devastadora de las guerras napoleónicas. Así que después de estas guerras napoleónicas, los líderes europeos decidieron tener un proyecto para lograr la paz en la forma de este concepto de poderes. Schroeder dice que esto así funciona. Y el concepto que él presenta en su historia sobre este gran concepto de Europa es es que hay un equilibrio político y lo que él quiere decir con eso es un compromiso de las grandes potencias de Europa de mantener la paz y la estabilidad, respetando el derecho de cada uno, las responsabilidades, la seguridad, el estatus y los intereses. Así que en efecto, lo que sucede es que las grandes potencias trataron de llevar a cabo una hegemonía colectiva a favor del interés común y esa hegemonía colectiva benigna empezó a erosionar y desintegrarse un poco, pero sin embargo sostuvo la paz, que mantuvo la paz durante casi 100 años y pareciera que uno necesitamos una nueva arquitectura de seguridad internacional y me gusta eso. Y se ha hablado mucho sobre el mundo multipolar que está surgiendo, eh, la hegemonía global de Occidente y el resurgimiento de los estados basados en la paz de Westfalia, de la soberanía de los estados. Todo está bien, pero la realidad es que es la misma que la realidad de 1945 y la misma realidad de 1815. Los estados son iguales, las grandes potencias tienen poderes y hay pequeñas potencias y algunos ejercen influencia sobre los otros. Y para tener un sistema multipolar estable, un sistema de Westfalia o la soberanía se tiene que estar sostenida por una gran potencia, una colaboración entre las grandes potencias, con este concepto de las grandes potencias. Así que esto, esto es algo que debemos apreciar. Por supuesto, no se va a renovar este concepto de las grandes potencias sin la paz. La paz es fundamental para que las grandes potencias organicen sus relaciones y desarrollen sus relaciones en base de, de contenerse de manera mutua y la colaboración mutua. Y por supuesto, es importante que llegue a su fin la guerra en Ucrania. Es importante que Oriente Medio se contenga en la situación y también es importante que las diferencias estadounidenses y chinas no desarrollen, no se vuelvan en un conflicto militar sobre Taiwán, porque hay algo que está más en juego que solamente Ucrania o Irán o Gaza o Palestina o China. Lo que está en juego es la posibilidad de un orden internacional pacífico y estable. Gracias. Muchas gracias, profesor Roberts, por eso, por esa visión y su conocimiento de cuáles fueron los acuerdos entre Franklin Roosevelt y otros. Esta conferencia de Yalta fue importante y cómo vamos a avanzar en este proceso ahora. Así que gracias por abordar eso. Vamos a tener un par de oradores más en este diálogo y después vamos a regresar a las preguntas. Estoy segura que la gente ya está mandando preguntas. Tenemos una declaración vía video del señor Kotegawa, Daisuke Kotegawa, que es ex funcionario del Ministerio Japonés de Finanzas, que
es una persona muy importante y está expresando muchos de los problemas financieros que tenemos en el mundo. Así que estamos muy agradecidos por su presentación. ¿Podemos tocar el video? Los problemas actuales de la economía global se derivan de la completa mala gestión de las políticas de las autoridades supervisoras financieras occidentales y de su doble moral. Comenzó con los acuerdos del Plaza del 22 de septiembre de 1985. La idea era eliminar el superávit comercial exterior de Japón ante Estados Unidos mediante el fortalecimiento del yen mediante una intervención coordinada. Japón entonces se compara con la China actual. Como resultado, el valor del yen aumentó a casi 150 yenes. Esto aumentó de 235 a 150 yenes en un año. Como consecuencia, la industria manufacturera japonesa, que había perdido competitividad internacional debido al aumento de los costos laborales, trasladó su producción al sudeste asiático y a China. Además, las instituciones financieras japonesas usaron el yen para expandir sus operaciones a Londres y el tipo de interés de los préstamos en Londres se redujo a una décima parte del nivel anterior en poco tiempo debido a la competencia con las instituciones financieras japonesas e importantes bancos comerciales del Reino Unido se fueron a la quiebra. En 1988 se aprobó el reglamento del Banco de Basilea para impedir la entrada de esas instituciones financieras japonesas al mercado londinense. Esta regulación dirigida a las instituciones japonesas con poco capital se introdujo en Japón tras el fin del periodo de gracia que hubo en 1993. Y las instituciones financieras de Europa y Estados Unidos que se expandieron a Japón y a Asia comenzaron a reclamar la necesidad de liquidar los préstamos morosos basándose en esta regulación, lo que provocó crisis financieras en Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y otros países, obteniendo importantes beneficios a costa de los países asiáticos. En aquel entonces, los responsables de la política monetaria y los banqueros fueron arrestados o fueron llevados al suicidio en los países asiáticos. En ese momento, Occidente exigió que los países asiáticos mantuvieran la contabilidad a valor de mercado, permitieran las ventas en corto y resolvieran la resolución de las instituciones financieras. Cuando se llevó a cabo el colapso de Lehman Brothers en el 2008, las autoridades de supervisión financiera de Europa y Estados Unidos no solo rescataron a las instituciones financieras usando los impuestos y también a las empresas manufactureras como GM, General Motors. Esto es exactamente opuesto a la dura respuesta exigida a los países asiáticos y constituye un doble rasero. Las tres exigencias para los países asiáticos se cumplieron de manera totalmente opuestas, incluyendo por parte del FMI, y ningún responsable del colapso fue sancionado. Como resultado, el riesgo moral de los gestores de las instituciones financieras fue completamente irreprimible. No se les castigó. Por el contrario, los supervisores financieros en Europa y en Estados Unidos han tratado de ocultar su grave situación financiera, proporcionando grandes cantidades de liquidez a las instituciones financieras mediante la emisión cuantitativa creada por el Banco de Japón en el 2000.
Sin embargo, dado que Europa y Estados Unidos, que habían mandado al exterior la producción, tenían una escasez de manufactura a la que prestar en comparación con Asia, este exceso de liquidez no estimuló la economía real y se utilizó para los precios de las acciones no provocados, para subirlos en Estados Unidos y a tener operaciones astronómicas con derivados en Europa y Estados Unidos. Además, empresas como BlackRock han usado el exceso de liquidez para adquirir empresas en los países asiáticos que ganaron con, con esfuerzo a través de adquisiciones. Los banqueros occidentales se han permitido transacciones de casino estimulados. Este capitalismo financiero termina con una mayor disparidad de riqueza entre los ricos y los pobres, lo que es contrario al capitalismo de la economía real, que debería haber reducido dicha disparidad. Gracias. Gracias, señor Kotegawa, por mandar esto. Le agradece- le agradecemos por este video. No mencioné que no solo era el señor Kotegawa un exfuncionario del Ministerio de Finanzas de Japón, en- pero también fue el director ejecutivo para Japón del FMI, que dado a lo que él dijo ahora, es muy importante, proveniente de alguien de ese calibre. Así que muchas gracias, señor Kotegawa, por eso. Vamos a continuar. De Daniel Burke, que es un organizador del Instituto Schiller en el área de Nueva York. Como hemos estado viendo en las últimas 3 semanas, hemos tenido un montón de despliegue en las universidades y será fantástico tener un resumen de lo que ha estado pasando, de lo que hablan con la gente. Gracias, Anastasia. Yo voy a ser breve, pero me gustaría comunicarle a la gente que ahora es el momento de contactar a todos los que conocen que son jóvenes estudiantes y asegurarse de que escuchen. Algo está pasando, se interrumpió él mismo. Se detuvo por completo su video. Perdimos a Daniel. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a darle un minutito aquí para que se reconecte. Yo puedo decir en el mientras que ha sido muy emocionante estar en Nueva York. Yo estoy en este momento en Nueva York con José Vega y otros. El trabajo que estamos haciendo en las universidades, en los colegios comunitarios, en el Bronx, en Manhattan, han traído a entre 25 a 50 contactos de estudiantes que quieren saber más, cómo involucrarse y ser activos. Veo que tenemos a Daniel de regreso. Por favor, continúa. Me disculpo por eso. Algo pasó con mi compu. Ahora estoy en el teléfono. Hemos estado quizás en 6, 7 universidades en las últimas semanas, en las varias formas del movimiento de la Rouge. Lo que estamos haciendo es anunciar la conferencia del 24 y 25 de mayo del Instituto Schiller, que va a ser en Nueva York. Pueden inscribirse en el institutoschiller.com. Lo que hacemos es, queremos traer a jóvenes a este escenario de la historia. Hay un momento crucial de transición en este momento del mundo y les preguntamos qué es lo que harías en ahora, qué opciones tomarías, qué respuestas que trajera una era de respeto, de beneficios, de razón.
tenemos una imagen maravillosa del puente terrestre mundial propuesta de Lyndon LaRouche y Helga LaRouche desde los 90 para el desarrollo de infraestructura y desarrollo global. Les pregunto a los jóvenes, ¿cómo quieres que sea el mundo en 50 años? ¿Crees que debemos erradicar la pobreza en todas partes? ¿Crees que debemos de traer los beneficios de la ciencia y tecnología a todos los países? ¿Crees que debemos de terminar con el peligro de la guerra mundial? Y por supuesto, todo el mundo está de acuerdo con eso. Aquellos que no están de acuerdo, tenemos una discusión totalmente diferente, pero muchos jóvenes están pensando así. Nos encontramos con ellos cada vez y les preguntamos este tema central que es crucial para que todos lo consideren, que la naturaleza del hombre es tal que debe vivir con armonía con con sus hermanos, o la especie humana está destinada a estar en un estado permanente de guerra. Cuando dejamos que esa pregunta asiente y demostramos que si no respondemos esa pregunta como Estados Unidos, como Occidente, como individuos, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer posible que veamos este futuro que todos queremos ver en 50 años? Dejamos que eso se asiente y hablamos sobre temas cruciales que consideramos, le estamos pidiendo a la gente reconoce en todo el mundo que hay una idea de cooperación que está sucediendo, que está moviéndose. Les mostramos nuestro folleto donde mostramos que 151 países están formando parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de los BRICS, donde el 75% tienen toda la producción de carbón. El mundo no es los Estados Unidos. Hay un proceso histórico diferente que está sucediendo alrededor nuestro que ni siquiera nos damos cuenta. En esas bases, es importante el apoyo que recibimos de la ministra de Asuntos Exteriores, ex ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, donde dice que tenemos que crear las capacidades que tenemos que lograrla en Estados Unidos, en Europa y en Occidente. Es la capacidad de catalizar el cambio, catalizar el cambio en esta dirección, llevando una mano amistosa al sur global con políticas funcionales específicas y claras, como las que formuló Lyndon LaRouche y sus asociados en estos años para el desarrollo económico total de la humanidad. Y a eso es a lo que le estamos pidiendo a la gente que se unan. Tenemos un grupo de jóvenes que están preparados para defender esto y darle a los más viejos, a las generaciones más viejas, la confianza de que esto puede lograrse y hacer que esta movimiento, movilización se convierta en efecto inmediatamente. Hay mucho más que puedo decir, pero simplemente finalmente voy a comentar que cada vez que salimos, conocemos a gente que vienen de los BRICS, que son inmigrantes de primera, segunda generación. Algunos de ellos están con visas de estudiantes. Algunos de ellos son bastante valientes a pesar de las amenazas en contra de su seguridad, por el secuestro reciente de un número diferente de estudiantes, por ejemplo, así que tenemos gente de diferentes partes del mundo con diferentes perspectivas y jóvenes que son optimistas, que buscan un mejor mundo y los estamos atrayendo hacia esta misión. Nuestra meta es
lograr todo esto en 6 semanas rumbo a la conferencia del 24 y 25 de mayo con unas capacidades de renacentistas eh, eh, que las necesitamos más que nunca. Y a ustedes les pido que participen y que se aseguren de que quienes tengan estas bondades que juntas, que son que buscan esto para su futuro, pónganlos en contacto con nosotros que vengan a la conferencia. Excelente, Daniel, pero eh, por seguridad no ponemos las fotos, pero si puedes juntar algunas fotos, sería bueno para mostrárselos a los que están en esta llamada. Es un ejemplo fabuloso de todo lo que la gente en este mismo diálogo puede hacer. Puede mostrar los pósters, cosas que la gente puede utilizar en su despliegue. Claramente hay algo en el aire que gente puede sentir, quiere tomar acciones por las respuestas que estás obteniendo. Muchas gracias, es bastante emocionante. Quiero regresar con Helga y ver si tienes alguna respuesta a lo que se ha dicho hasta el momento para que podamos continuar con el diálogo general. Yo solamente quiero agradecer al señor Fuller por su optimismo, porque nos da una perspectiva esperanzadora. Yo tengo mis dudas de que se puedan lograr, pero estoy feliz de que lo haya dicho, y también le agradezco al profesor Roberts por escoger el tema de la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, porque la discusión de cómo llegar allí y cuáles deben ser los principios de tal nueva arquitectura es en mi mente, en mi punto de vista, extremadamente importante. Yo creo que necesitamos algo mejor que lo que sucedió en Yalta y los 100 años de paz del Congreso de Viena, que hubo entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra Mundial, porque aunque fue algo de paz, no fue, lo que quiero decir es que el esfuerzo no desarrolló eh, eh, estos principios en Alemania fallaron en 1848 y básicamente permitieron la existencia oligárquica en sus diferentes formas. Necesitamos algo mejor y sugiero que iniciemos una discusión sobre cuáles deben ser los principios de esta nueva arquitectura. Yo he escrito 10 principios que intentan tocar lo que yo creo es absolutamente crucial que debemos agregar a tales ideas. Por ejemplo, los 5 principios de coexistencia pacífica de la Carta de las Naciones Unidas deben de jugar un papel en esta nueva arquitectura, pero necesitamos lo que se necesita, lo que serían bases metafísicas que pertenecen a la verdadera legalidad del universo físico, en algo que esté anclado no en la opinión, sino en la ciencia, en principios del gran arte. Sin embargo, es importante que pensemos el nuevo elemento en la situación es el hecho de que el sur global, los países del sur global quieren tener una voz que cuente. Necesitamos a las grandes potencias que garanticen con todo su poder militar. No necesitamos eso, sino que necesitamos un orden que tenga voz igual para todos los países, ya sean grandes o pequeñas. Los países del BRICS se están moviendo hacia esta dirección, tratando de aplicar estos principios, pero yo simplemente quiero expresar mi contento de que lo puso usted en la mesa de nuevo del diálogo. Quizá podamos animar a algunos jóvenes que piensen
cuáles serían los principios de esta nueva arquitectura nueva porque el mundo que estamos tratando de darle forma debe ser la sobrevivencia de la humanidad y debe ser mejor que los últimos 75 años. Así que, porque ellos esperan vivir al menos otros 75 años, por eso es que deben de tener una voz en todo esto también. Gracias, Helga. Graham, ¿cuál es tu tiempo para quedarte durante el diálogo? Tiene mute en su micrófono. Yo, yo probablemente tengo media hora. Ok, quiero tener una respuesta tanto de usted, Fuller, como del profesor Roberts, de lo que han oído hasta ahora, antes de que vayamos a la audiencia. Si no, yo estoy bien. Roberts, profesor Roberts, ¿usted quiere decir algo? Tiene cerrado su micrófono. Yo estoy de acuerdo con Helga, obviamente. No podemos recrear un concierto de Europa o Viena, de un sistema de Viena o Yalta. Lo que esto es, necesitamos un equilibrio político. Necesitamos una bases institucionales y la continuación del desarrollo de las Naciones Unidas. Los BRICS es un ejemplo que se está desarrollando sobre cómo se puede obtener el equilibrio político y cómo realmente puede operar esto. Mi tema principal de investigación al momento es la paz. El Consejo de la Paz Mundial de los 40, 50, 60. Estoy interesado acerca de la paz. Siempre estuvo centrado en la acción estatal, creando una paz global. Tiene que ser un proceso intergubernamental, construyendo una infraestructura global de paz, de acción ciudadana dedicada a la paz. Necesitamos también un compromiso a nivel estatal, una interacción y para la construcción de un sistema de paz. Hay diferentes niveles de poder y de diferentes ideologías, pero esa realidad no la podemos escapar si es que estás involucrado en un proceso de paz, proyecto de paz. Gracias, profesor Roberts. Yo creo que este es un lugar excelente para llevar a cabo esta discusión. Expresidentes y funcionarios de gobiernos, como el señor Cotegua, usted vio. Vamos a hacer una transición a la porción del diálogo de preguntas y respuestas. Voy a hacer un anuncio general a todos los que están escuchando. Uno, pongan atención al chat donde está la inscripción a la conferencia en persona del 24 y 25 de mayo. Estaríamos encantados de que participaran en este diálogo. Pueden ir al institutoschiller.com y encontrar también el vínculo para inscribirse. Si quieren ser parte del diálogo con los panelistas, hoy tienen que registrarse. Pueden ir a esta página electrónica del institutoschiller.com, regístrense seleccionen eso, inscríbanse y van a poder entrar en esta reunión con Zoom. Quizás sería apropiado antes de que
Uno o dos comentarios, por favor, adelante, relacionados con lo que el señor Kategawa tuvo que decir. Tuvimos algunos desarrollos importantes entre ayer y hoy. La gente debe darse cuenta que que el profesor Kategawa fue no solamente un funcionario de alto nivel del Ministerio de Finanzas de Japón hace unos años, sino que también fue el representante, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. No se confundan con que ser un representante del fondo y que compartan los puntos de vista del fondo. Muchos tales ejemplos han trabajado detrás de las líneas enemigas, pero Kategawa ha sido muy explícito y directo acerca del tipo de problemas que condujeron al reventón de Japón y a la economía asiática. Y esto es una lección muy valiosa para la situación actual. Yo acabo de recibir esta mañana una actualización de lo que Helga habló sobre en su declaración inicial. Helga nos dijo algo muy sorprendente de un estudio del Pentágono que dice, si proveemos misiles de largo alcance en Ucrania, tenemos una oportunidad del 50% para una guerra nuclear. Esto es increíble. Esto es 50-50, como darle vuelta, como tirar una moneda. ¿Están bromeando? ¿Guerra nuclear? Tampoco son sorprendentes las declaraciones de la revista The Economist de Londres. Tiene un artículo que dice que el sistema mundial estuvo al punto de un reventón el día martes. Estábamos en el borde, lo resolvimos, pero apenitas, y no quiere decir que no puede suceder. Déjenme leerles un poco de citas de El Economist. El sistema financiero americano estuvo cerca del borde el martes y explica que tanto los bonos riesgosos como esto fue una amenaza para desestabilizar el sistema financiero mismo. Mencionan los anuncios de las aranceles de Trump, si el comercio se pone en peligro, la Reserva Federal tendrá que intervenir actuando como un comprador de último recurso. Eso lo escucharon antes en el 2008, justo después de la crisis del Lehman. Estábamos así de cerquitas de el reventón del sistema financiero. Alimentaron en cambio el cáncer, los bonos, el sistema financiero en detrimento de la economía mundial. Ahora estamos peor que antes porque antes se estaba hablando de miles de billones, pero ahora se está hablando de 2.000 billones de dólares de especulación. Esto va a causar mayores temblores. Tenemos el riesgo de un daño sistémico. Es un error pensar que los choques terminaron. ¿Qué más se necesita para que caiga el sistema? Así que seguidores del Instituto Schiller y de la Coalición Internacional por la Paz no encontrarán esto como una sorpresa, pero sí bastante choqueante, porque están de acuerdo, estamos al borde de una guerra nuclear, gracias Biden, pero también al borde de un total reventón del sistema financiero. Los británicos, por supuesto, tienen una solución. El mismo día, Gordon Brown publicó un artículo en
en el The Guardian, donde dijo que se necesita una coalición económica de los dispuestos que sincronice la reducción de las tasas de interés. Tenemos que crear una fondos especiales fuera de las hojas de balance a nivel europeo. Dejen, de otras palabras, es decir, eh, salvar al sistema con 1 billón, 1.000 billones, con 2.000 billones. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? El plan es esta crisis no fue causada por los aranceles, fue estúpido, peligroso, mal guiado, cualquier palabra que quieras usar, tomando el asesoramiento de locos por parte de Trump, como este señor Stephen Mirón. Pero eso no creó el problema, eso solamente fue el cerillo. La dinamita, en cambio, ha sido siempre la que LaRouche dijo y lo que dijo la señora Helga LaRouche cuando habló acerca de la necesidad de tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Las descripciones del problema son importantes, pero es más importante salir con soluciones. Quiero regresar voy a regresar a lo que Helga mencionó al principio, la nueva declaración que sacó el Instituto Schiller que dice lo que cada nación debe hacer. Wall Street nos dio esta crisis, LaRouche tiene la solución y señala de forma detallada. Voy a darles el vínculo para que ustedes lo puedan bajar. Es la descripción de la crisis, pero también vienen las soluciones propuestas de LaRouche. Esto es los más de 2.000 billones de derivados. No hay solución a menos de que pongas a todo este sistema por reorganización, por bancarrota y después sacar nuevo crédito para el propósito del desarrollo. Estas son las tres curvas de LaRouche, donde no solamente es el crecimiento de los agregados monetarios, sino el colapso de la economía física. No hay que hacernos tontos con el asunto financiero, sino es que vamos a garantizar el crecimiento rápido del avance de la tecnología, de la ciencia, productividad económica física. Esto es el plan Oasis, por ejemplo, para el suroeste de Asia, pero esto es el modelo para todo el mundo. Aquí está nuestra propuesta de nuestra red de el puente terrestre mundial. Son proyectos de infraestructura, de desarrollo, encabezados por la fusión, por la exploración espacial. Estas son las bases perfectas de cooperación entre nación que de otra forma estarían mordiéndose a sí mismas. Este es el tipo de mundo, visión de a 50 años que jóvenes van a necesitar crear. Son exactamente las bases de lo que el profesor Roberts y Helga han dicho, cuáles son los principios, la naturaleza detrás de este mundo, nuevo orden que debemos crear. Nos dijeron, estábamos en el borde, estábamos a punto, seguimos a punto, pero tienen que venir por eso a la conferencia del 24-25 de mayo. Como dijo Daniel, traigan a los jóvenes a estas reuniones de la coalición. Yo puse el vínculo para que la gente lo encuentre en el Zoom. Si estás en otra plataforma, pueden encontrarlo en el Instituto Schiller. Es uno de los puntos principales que se muestran allí. Muy bien. Con eso vamos a continuar en nuestro periodo de diálogo, de discusión. José, avísame cuando se termine la transmisión. Todos los que se han registrado pueden ir al Zoom si están en una plataforma diferente.